Entonces, vamos a tener lo que son ecuaciones que no son exactas, pero que tengan la misma forma de una ecuación que sí lo es. Habíamos dicho que las ecuaciones exactas iban a tener la siguiente forma. M de x, y, que era una función tanto en x como en y, por dx, más n de x, y, por dy, igual a 0. Y habíamos dicho que para poder verificar si esta ecuación era una ecuación exacta, entonces teníamos que hacer dos derivadas parciales. Si hacíamos la derivada parcial de m con respecto a y, y esta era igual a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces la ecuación iba a ser exacta. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba? O sea, más bien, ¿qué pasaría si al yo hacer estas dos derivadas, resulta que estas no son iguales? Entonces, ¿cómo podría resolver yo mi ecuación? Bueno, para ello vamos a buscar un factor integrante o factor de integración. A este factor le vamos a llamar con la letra griega mu y va a depender también de x y de y. Factor integrante. Lo que va a suceder, muchachos, con este factor es que al yo calcularlo y multiplicarlo por toda la ecuación, entonces la ecuación se va a transformar en una ecuación exacta. Entonces, si yo tomo el factor mu y lo multiplico por la ecuación original, ¿sí? Esta ecuación que resulte sí va a ser exacta. Entonces, este factor integrante o factor de integración mu que yo voy a buscar, pues va a ser otra función, ¿sí? Y va a ser una función que al multiplicarse tanto por, que al multiplicarse por toda la ecuación original, la ecuación que resulte sí va a ser una ecuación diferencial exacta y pues ya la voy a poder resolver con el método que yo conozco, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para yo encontrar a mi factor mu? O sea, ¿de dónde lo voy a sacar? Bueno, si nosotros decimos que esta ecuación es exacta, ¿sí? Pues entonces todo esto, es decir, mu por m, o más bien, la derivada de mu por m, la derivada parcial en y, debería de ser igual a la derivada parcial de mu por n en x. ¿Sí? Porque ahora estamos tomando pues todo esto como nuestra nueva m o nuestra nueva n. Y si ya dijimos que es una ecuación exacta, pues las derivadas parciales de cada una de estas, primero en x y luego en y, pues deberían de ser iguales. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, muchachos, nosotros vamos a poder llegar a lo siguiente. Bueno, primero vamos a calcular la derivada parcial de mu con respecto a x. Esta derivada parcial de mu con respecto a x, despejando de esto que tenemos aquí arriba, ¿sí? Va a ser la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x sobre n. Por, bueno, todo esto por luego, la derivada parcial de mu con respecto a y sería la derivada parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y sobre n. Esto me faltó una y otra cosita. ¿Ok? Por mu. Ahora, ¿qué es lo que queremos buscar? Vamos a nosotros a realizar, muchachos, estas divisiones o las razones que aquí se presentan, es decir, esta y esta, ¿sí?
Y vamos a tener una manera de discriminar o de decir, entonces, cuál de estas dos expresiones es la que voy a tomar en cuenta. Si esto de aquí, o sea, si la parcial de mu con respecto perdón, si la derivada parcial de m con respecto a y menos la de n con respecto a x entre n, si esto de aquí lo derivamos, lo planteamos, lo simplificamos, ¿sí? Entonces, si esto depende solo de x, entonces el factor de integración que estamos buscando, o factor integrante, va a ser, bueno, este factor lo habíamos llamado mu, y sería e a la integral de todo esto, o sea, de parcial de m en y menos parcial de n en x sobre e. ¿Sí? Lo que yo obtenga de esta expresión, o sea, lo que yo obtenga de realizar la integral y simplificar, entonces va a ser el valor de mu. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esta división, esta de aquí, y no me queda que depende solo de x, sino que tiene también alguna y en la expresión? Bueno, pues vamos a verificar entonces esta. Si esta expresión depende solo de y, entonces el factor de integración va a ser mu de y va a ser e a la integral de parcial de n en x menos parcial de m en y sobre m de y. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar mi factor de integración que me va a convertir la ecuación en una ecuación exacta, lo que tenemos que hacer pues es estos dos cocientes, este y este. ¿Sí? Si uno de ellos depende únicamente de x o únicamente de y, entonces ese es el que vamos a tomar para calcular el factor de integración. Y el resultado de este factor es el que voy a multiplicar por la ecuación original para convertirla en una ecuación exacta. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a tener la siguiente ecuación. XY de x más 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20 de y igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo primero que queremos hacer pues es verificar si es exacta o no. Así que, en este caso, m va a ser x por y n pues va a ser 2x cuadrada más 3y cuadrada menos b. Así que realizamos nuestras derivadas. Tendríamos la derivada parcial de m en y va a ser. Recuerden que en este caso, muchachos, como estamos haciendo una derivada parcial en y, la variable x se comporta como constante. Entonces, en este caso, la derivada parcial pues va a ser x. Y la derivada parcial de n con respecto a x, ahora todas las variables que sean y son las que se van a comportar como constante. Entonces, derivando esto de aquí respecto a x sería, esto sería 4x, esto se hace 0 y esto se hace 0. ¿Sí? Fíjense que aquí, muchachos, estas derivadas parciales no son iguales. Es decir, la parcial de m en y no es igual a la parcial de n en x. Así que de entrada, esta ecuación no es exacta. Vamos a tratar de encontrar un factor de integración para ver si vamos a tratar de encontrar un factor de integración para convertir la ecuación en una ecuación que sí sea exacta. Entonces, para ello, tenemos que hacer estos dos cocientes. Y pues vamos primero con este, ¿no? Nada más porque está primero, es indistinto con cualquier que sea. Entonces, vamos a tener, me lo reescribo acá, parcial de m en y
menos parcial de n en x entre n. Y esto sería x menos 4x sobre todo lo que era n, que era 2x cuadrada más 3y cuadrada menos b. ¿Ok? Y vamos a tratar de simplificar lo más posible esta expresión. En este caso aquí nos quedaría menos 3x sobre 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Fíjense que en este caso, muchachos, la función que tenemos, o sea, el resultado este, pues depende tanto de la variable x como de la variable y. No hay ninguna operación algebraica que nosotros podamos hacer que me elimine alguna de las dos variables, ¿sí? Entonces, este cociente lo descartamos y procedemos al siguiente. Vamos ahora a hacer este de aquí, ¿ok? Sería, déjenme lo reescribo acá abajo, sería parcial de n en x menos parcial de m en y sobre n. Y esto sería 4 menos x sobre xy, que era el valor de n. Era 4x, perdón. Entonces, esto me va a dar, simplificando lo más posible, me va a quedar 3x sobre xy. Aquí entonces x sobre x pues es 1 y me va a quedar únicamente 3 sobre y. Fíjense entonces que el resultado de este cociente depende únicamente de la variable y, ¿sí? Que es precisamente lo que estaba buscando yo aquí, que dependa solo de y. En este caso, muchachos, la variable x pues terminó eliminándose algebraicamente. Entonces, al final, a mí lo que me interesa es este resultado, el resultado del cociente. Esto quiere decir que el factor de integración que vamos a emplear va a ser este de aquí. Entonces, mu de x, mu de y, que es el factor que estamos buscando, va a ser e a la integral del resultado de este cociente, o sea, del que acabo de calcular, ¿sí? No tengo que ponerlo todo completo, porque ya lo había sacado, que era 3 sobre y de y. Y aquí pues vamos a calcular entonces esto. Va a ser e a la 3 logaritmo natural de y, que ya habíamos dicho aplicando las leyes de los logaritmos, tendríamos e a la logaritmo natural de y cúbica. Y esto, aplicando las leyes de los exponentes, pues me va a dar y cúbica. Este es el factor de integración que me hace falta para transformar mi ecuación en una ecuación exacta. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con él? O sea, ya lo saqué. ¿Qué voy a hacer con él? Lo voy a multiplicar por la ecuación original. Entonces, tendríamos y cúbica, que es el factor de integración, por xy de x más 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20 de y igual a 0. ¿Okay? Y pues multiplicamos. Aquí nos quedaría xy cuarta de x más, aquí lo puedo poner hacia afuera, y cúbica por 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20 de y igual a 0. Esta nueva ecuación es la que vamos a intentar resolver, ¿sí? Y la vamos a intentar resolver pues mediante el método de las exactas, ¿vale? Entonces, nada más como ejercicio, vamos a verificar si esta nueva ecuación que acabamos de obtener, en efecto, es una ecuación exacta. Entonces, en este caso, pues m sería esto y n sería todo esto, ¿ok? Entonces, la parcial de m en y sería
4x y cúbica. Y la parcial de n en x va a ser, recuerden que aquí, este se estaría multiplicando por cada uno, ¿sí? Pero únicamente el primer término va a tener x, todos los demás no tienen x, por lo tanto serían constantes y pues al final sería, la derivada sería 0. Entonces en este caso sería la derivada de esto, que es 4x por y cúbica. Y ahora sí son iguales. Quiere decir entonces que la ecuación ya la puedo resolver mediante el método que ya conocíamos de ecuaciones exactas, ¿sí? Y el método de las ecuaciones exactas, pues, no sé si se acuerdan, espero que sí, me indicaba que yo podía empezar con una función, ¿sí?, cuya derivada parcial ya fuera en x o en y iba a ser igual a m o a n respectivamente. En este caso, muchachos, sin nada más, porque está un poquito más sencilla la función, vamos a empezar así. Vamos a igualar a m, que según la ecuación que tenemos aquí, m es xy cuarta. Ojo, se trabaja, muchachos, a partir de aquí con la nueva ecuación, con la ecuación que se transformó a partir del factor de integración, ¿sí? Entonces, bien, tenemos una función que es igual a la función, una función arbitraria, que es la que estamos buscando, cuya derivada parcial en x es igual a la función m. Entonces, si lo que quiero encontrar es f, pues lo primero que hacemos es integrar. Entonces, f va a ser la integral de x y cuarta con respecto a x. Pero si estamos integrando respecto a x, la y pues va a ser como una constante que salga fuera de la integral, ¿sí? Y únicamente integramos la variable x. Entonces, esto nos va a quedar como un medio de x cuadrada y cuarta más una función en y. ¿Por qué una función en y? Porque estamos haciendo una integral respecto a x, pero es el equivalente a una integral parcial, ¿sí? Es decir, estamos integrando una función de dos variables únicamente respecto a una, así que la otra variable la tomamos en cuenta con una función arbitraria. ¿Sí? Ahora, para poder encontrar el valor de esa función arbitraria, pues vamos a tomar la siguiente identidad. La función f, o la derivada parcial de la función f respecto a y, debe de ser igual a la función n. F, aquí está. Y n también la conozco. Entonces, vamos a derivar. La derivada parcial de f con respecto a y sería... Recuerden que ahora vamos a derivar esto respecto a y, así que las x van a ser como constantes, ¿sí? Entonces esto sería 4 medios x cuadrada por y al cubo más g' de y. Y esto tiene que ser igual a n. N es la nueva n, ¿sí? La que transformamos después del factor de integración. Entonces esto va a ser cúbica por 2x cuadrada más 3 y cuadrada menos 1. ¿Sí? Y vamos a tener entonces esto de aquí. De aquí lo que estamos buscando es despejar la función arbitraria g de y, bueno, g' de y, ¿sí? Entonces, pues únicamente hacemos el despeje. Esto sería g' de y va a ser igual a... aquí voy a hacer la multiplicación, ¿ok? 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20y
y cúbica, y esto que está sumando, pues pasa restando de este lado, que sería menos 2x cuadrada y cúbica. En este caso, el primero y el último término se van a eliminar, y entonces g' de y va a ser 3y quinta menos 20y cúbica. Fíjense que esta función que estoy obteniendo, muchachos, yo desde un inicio dije que dependía únicamente de y. Entonces, la única variable que aparece en la función es la y. Si yo estoy diciendo que esa función depende únicamente de y, y por alguna razón tengo x en la expresión de la función, está mal, ¿sí? O sea, tengo que verificar ahí la integral que hice y tengo que verificar ahí los despejes que estoy haciendo para asegurarme que dependa solo de y o de la variable x, según lo haya yo definido, ¿sí? Ahora, si lo que queremos es encontrar la función g, porque era la función que aparecía acá en f, ¿sí? Entonces, si lo que quiero hacer es encontrar la función g, pues esta g' la vamos a integrar. Y aquí pues no representa mayor problema, ¿no? Porque es una integral directa. De hecho, es una integral de u a la n, o sea, es muy sencillo. Y aquí pues podemos utilizar la linealidad de la integral e integrar término a término. Tendríamos entonces 3 sextos de y sexta menos 20 cuartos de y cuarta más c. Esto va a ser un medio de y sexta menos 5 y cuarta más c. Este valor de g lo vamos a sustituir en el valor de g de la función. ¿Okay? Entonces vamos a tener que f es igual a un medio de x cuadrada era y cuarta más g de y, que es lo que acabo de calcular. ¿Okay? La solución de la ecuación diferencial se expresaría como un medio de x cuadrada y cuarta más un medio de y sexta menos 5y cuarta igual a c. Y esta va a ser la solución general de la ecuación. ¿Vale? Si ustedes quieren, aquí se puede simplificar un poco, se podría factorizar una y cuarta, se podría multiplicar todo por 2 para eliminar los medios que tenemos ahí, pero pues al final es lo mismo, ¿no? O sea, nada más sería una simplificación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Por qué el hecho de pasar la C al otro lado de la igualdad no cambia los términos que estaban junto con ella? Porque esta función, haz de cuenta que esta función se puede igualar a 0, entonces pues solo toma esta otra parte, está tomando esto, ¿sí? Y no lo pasa como menos c porque pues, es una función, es una constante arbitraria al final, entonces pues, si es positivo o es negativa, de todas formas es arbitraria. Pero todo lo demás, ¿no? No, pero pues nomás está pasando la c del otro lado del igual, ¿no? Ah, ok, ya. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más, muchachos? Voy a tener aquí la grabación.